Buenas tardes. Mm, bueno, en este encuentro voy a mostrar parte pues ya de lo que hemos visto, de las funciones que hemos visto, porque pues ya digamos que lo que hemos visto, las funciones básicas de R o las funciones propias que nosotros podemos crear, la carga de datos, la gráfica de datos, la generación de números aleatorios, eh, las estructuras de control, las estructuras cíclicas, todo eso ya nos va a permitir hacer un análisis por lo menos descriptivo básico de alguna base de datos que tengamos. Entonces, pues la idea de hoy es esa, es mostrar algunas bases de datos y extraer alguna información adicional sobre esos datos, usando pues ya todo lo que hemos estado viendo, todas las funciones que ya conocemos. Si de pronto en algún momento surge alguna función adicional que no hayamos visto, pues bueno, igual ahí yo especificaré la función y los parámetros como para que quede bien detallado el proceso. Bueno, en lo que hemos visto, pues como digo, en el contenido de todos los videos que ya aparecen ahí en el canal de YouTube, podemos ver pues los comandos, como algunos comandos en R, las expresiones, cómo los operadores los podemos usar, los tipos de datos que pues para R se llamarían los modos o mode, los objetos que se hace referencia más que todo es como a las estructuras de datos. Esto era lo que el otro día en la sesión anterior no nos faltó ver. De hecho, mira, veámoslo de una vez. Yo tenía, pues de hecho creo que era ese. Yo tenía en este proyecto, estábamos generando algunos gráficos en ese momento de una base de datos que se llama, no, esto no es, de una base de datos que se llamaba Satisfaction. Era como una encuesta que se hizo en unos pacientes sobre la satisfacción de la atención en un hospital. Entonces se recolectaron esos datos y se almacenaron en esa tabla. Y aquí lo que hicimos en ese ejemplo fue simplemente cargar los datos, pero nos dimos cuenta que al momento de hacer las gráficas salían errores. ¿Por qué? Bueno, aquí ya lo tengo hecho, pero voy a volverlo a hacer como estaba originalmente. Queríamos ver en este caso queríamos ver la densidad de la variable edad en la base de datos del hospital. Y lo que hacía yo era simplemente hacer un plot con la función densidad. Y yo daba enter ahí y me salía este error, que la variable x contiene valores faltantes. Y si yo voy aquí a la columna de edad, efectivamente pues me voy a dar cuenta que van a haber valores que no están, valores numéricos faltantes. Bueno, aquí no aparecen. Se supone que todo tiene que ser numérico. Aquí hay uno, por lo menos, en el registro o la fila 211, no reporta una edad. Y como lo que quiero hacer yo es calcular la densidad sobre todos los datos, en el momento en el que haya un NA, pues ahí ya se va a dañar la función, la gráfica, ya la función va a decir no se puede calcular, porque pues precisamente como vimos nosotros en esta parte del curso, los valores faltantes indeterminados e indefinidos se representan con ese valor NA, y todas las operaciones que se vayan a hacer donde haya una variable o un valor NA, pues
todo va a ser NA. Pues precisamente es una de las primeras propiedades de NA. Si yo tengo 3 números y los voy a sumar 1 más 2 más 3 por decir algo, 1 más 2, 3 más 3 da 6, pero si falta 1, entonces sería algo así como 1 más 2 más NA. Independientemente de que, bueno, 1 más 2 da 3 y 3 más NA, en ese caso el resultado sería NA. Y hay funciones que no pueden entregar resultados si al menos hay uno de los valores dentro de la estructura de datos que es faltante. Esta segunda propiedad es la que nos hacía falta, que no recordaba bien cómo era. Dice, algunas funciones permiten especificar a través del argumento NARM que los valores faltantes son eliminados del cálculo específico. Y eso es lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer acá. Cuando calculo la densidad y la voy a dibujar o graficar, pues no sale error y dice que no puede hacerlo si hay valores faltantes en esa columna. Y efectivamente, mirando la columna de edad, en la fila 211, pues hay un valor faltante. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para representar la gráfica? Pues poner como parámetro adicional a la función densidad lo que dice acá, na.rm. Entonces, na.rm igual true. ¿Qué quiere decir ese parámetro? Pues que si eventualmente hay algún valor NA en esa columna, simplemente elimínelo y no lo tenga en cuenta. Entonces es como si nosotros en este caso estuviéramos saltando de la fila 210 a la 212, porque pues ese NA no me está aportando nada. Entonces simplemente no lo tengo en cuenta y dejo pues que la función calcule lo que tiene que calcular sin tener en cuenta ese valor. Y eso es lo que hago. Entonces cuando efectivamente escribo na.rm igual a true, el gráfico sí aparece, que pues es este que está aquí en la parte inferior derecha, y me está mostrando la densidad de esas variables, de esa variable edad. Como lo había dicho en el encuentro anterior, la densidad es simplemente como mostrar de forma continua el comportamiento de la variable en términos de la frecuencia. Y pues bueno, aquí en este caso podemos ver que más o menos se aproxima a una curva normal, alrededor como una media alrededor como de 65, 68 más o menos. Pero entonces ahí ya podemos ver que efectivamente está realizando o está graficando lo que necesitamos. Esto es muy importante, esto de NA, porque hay muchas bases de datos en donde faltan datos y de alguna manera pues nosotros tenemos que continuar con los cálculos. Si miramos nomás en esta base de datos la fila 210 y 211, hay muchos datos faltantes en todas las otras columnas. Entonces lo lógico sería que pues independiente de si están, más bien independiente de que si tenemos que eliminar esa columna, esa fila, pues estaría bien para lo que necesitamos calcular. En este caso pues es una gráfica, podemos también calcular la media, yo lo hice también en la anterior. O sea, yo puedo calcular, supongamos que yo necesito la media precisamente de esa variable, edad, ahí me va a dar NA. ¿Por qué? Pues vuelvo a lo mismo, hay datos faltantes y cualquier cálculo que implique un NA va a dar como resultado NA. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues tendría que hacer na.rm igual a true para que salte los valores NA. Y en este caso, pues efectivamente ahí sí ya me está haciendo el cálculo correcto. Esta es la media, yo también puedo calcular la mediana. 60, la mediana está en 60, que es casi lo que está mostrando esta gráfica, más o menos. Entonces, bueno, eso era importante ahí. ¿Qué otra cosa? También vimos los atributos, que es posible poner atributos a las variables o a las estructuras de datos, atributos como etiquetas para referirnos a accesar los datos.
cómo se creaban los vectores, cómo se accedía a la información, las matrices, cómo se accedía también a la información de las matrices, algunas operaciones sobre las matrices, como fusionarlas, en este caso estaríamos pegándolas por filas o por columnas. Otra estructura de datos importante son las listas, que también hay que recordar que a diferencia de los vectores, las listas permiten almacenar diferentes tipos de datos o diferentes variables o variables con diferentes modos en la misma estructura, que pues bueno es el ejemplo que aparece ahí. También vimos los data frames, que es un análogo de las matrices, y la diferencia vendría a ser la misma entre vectores y listas, es decir, la matriz solo permite almacenar variables de tipos de datos iguales, mientras que el data frame va a permitir almacenar valores de variables de diferentes tipos de datos. Y pues bueno, aquí está el ejemplo. Estamos construyendo una matriz que pues contiene muchos datos internos numéricos, fechas, cadenas de caracteres, números decimales, y todo eso lo permite. También vimos pues los índices, que se refiere básicamente a cómo acceder a esas estructuras de datos. No solo acceder de forma estática poniendo un número de un índice, sino también utilizando condiciones de quiero acceder solo a los valores que sean mayores a tal o menores que a tal, o bueno, etcétera. Yo puedo encadenar con operadores lógicos. Yo podría encadenar varias condiciones. Los operadores, vimos los operadores aritméticos, los operadores lógicos, los llamados a funciones, como yo llamo una función, qué parámetros recibe. Hay unos parámetros que son obligatorios, hay otros que son opcionales. Específicamente para una función tendría yo que ir a consultar la ayuda para ver qué parámetros se necesitan y cuáles no. También vimos que en R no es necesario poner los parámetros en el mismo orden en el que está definida la función, sino que podemos alternarlos dependiendo del orden que queramos, pero en ese caso habría que usar la etiqueta específica del parámetro para indicarle a R precisamente que ese parámetro o ese valor corresponde al parámetro específico que vamos a poner ahí. Hay unas funciones específicas para vectores, para manejo de vectores, los vimos también. Hay unas funciones estadísticas que sirven, estas van a servir específicamente para describir los datos, en algunos casos. Hay funciones acumulativas y comparativas que realizan operaciones sobre valores numéricos. Hay funciones específicas para matrices. Hay funciones, bueno, en este caso ya son las estructuras de control, las que están abajo, y que son las estructuras condicionales, que ya vimos los bloques cómo se crean también. Y vimos las estructuras cíclicas, dos variantes que nos van a servir en algunos casos para recorrer estructuras de datos, en otros casos simplemente para realizar operaciones que requieran realizarse con una cierta periodicidad, puede ser. También vimos que es posible crear funciones propias. Nosotros creamos nuestras propias funciones, nosotros definimos qué parámetros reciben, qué valores retornan, internamente qué operaciones realizan. Eso lo podemos hacer, y una vez nosotros definimos esas funciones, podemos hacer el llamado de esas funciones dentro de nuestro código en cualquier otro lugar, en otros archivos, o incluso podemos exportar los archivos que tienen las funciones y usarlas en otros proyectos, siempre y cuando lógicamente los parámetros que vayamos a pasar correspondan. Vimos la diferencia entre las variables globales y locales, que precisamente se refiere al alcance que tienen esas variables en una función, en una estructura cíclica, en una estructura condicional, y vimos también cómo en determinados casos podría usarse en unas u otras. Los números aleatorios, que son importantes, también es importante pues conocer que están asociados a una distribución de probabilidad específica, y en R
hay una función para cada una de las funciones de distribución que quisiéramos usar. Hay valores por defecto que también nosotros podemos sobreescribir en determinado caso si necesitamos, por lo menos en el caso de la probabilidad normal. Si nosotros usamos el generador solo indicándole cuántos números queremos generar, pues por defecto la media va a ser 0 y la desviación estándar va a ser 1, pero si nosotros necesitamos en algún momento generar números con la misma probabilidad de distribución, pero con parámetros diferentes, podemos pasar esos parámetros a la función de forma tal que la distribución se sobrescriba y me genere los nuevos números de acuerdo a esa nueva parametrización. Eso para todas estas funciones. Finalmente especificamos los comandos para cargar archivos y específicamente vimos qué parámetros se usan y cuándo se usan y qué efecto tiene el parámetro en la carga final de la estructura de datos. Y por último, entonces, aparecieron las funciones para graficar los datos, que nos permiten efectivamente ver cómo la información o cómo los datos en esas variables específicas aparecen, y de ahí de alguna manera podemos nosotros deducir si esa variable sigue una cierta distribución de probabilidad, cuál es la media de esa variable, cuál es la desviación estándar de esa variable, cuál es la proporción de un valor específico dentro de esa variable con respecto a otros valores. Todo eso nos permiten ver los gráficos, pues los que vimos acá. En el caso de plot, vimos que ese gráfico, esa función permite graficar tanto valores discretos como continuos para pues, poder visualizar tanto los datos sueltos como una especie de, digamos, interpolación de toda la información y llegar a deducir de ahí algún comportamiento particular de los datos o encontrar un patrón. Y bueno, eso era hasta ahí, ese era el contenido del curso. Como les digo, pues hoy yo tengo una serie de bases de datos aquí a las cuales podemos nosotros aplicarles algunas de esas funciones para intentar hacer una especie de análisis descriptivo de la información, que pues es un análisis básico que nos permite conocer inicialmente con qué datos nosotros estamos trabajando. Bueno, ya sabemos cómo cargar los datos. En este caso, pues bueno, voy a hacerlo de nuevo para esta base de datos. Esa es esta que está aquí, es un archivo de Excel, ya lo sabemos. Ya sabemos que, bueno, aquí por defecto carga todo esto bien, no hay problema. Yo le digo importar y ahí está la información. Listo. Ahora, supongamos que yo quiero saber la media de la edad. Bueno, eso ya lo hicimos. Lo acabé de hacer. La media de la edad. Si yo lo pongo así y me da NA, quiere decir que al menos hay un valor que es NA, o que no está definido o que es faltante. En ese caso, pues lo que habría que hacer sería poner el parámetro, hay que recordar eso, na.rm igual a true, y ahí pues ya obtenemos efectivamente la media de toda esa columna. La columna, recuerden que la columna es esta. Esta es la columna, estos son todos los datos, y si miramos, pues hay muchos más datos NA, que son estos, hay varios. Bueno, eso por ese lado. Yo podría ver también algo así como profesión, aquí dice profesión, ahí también hay muchos datos faltantes. Si yo quisiera saber, bueno, veamos el score.
El score es pues el puntaje que se le da como calificación. Veamos cuál es ese valor. También hay valores faltantes. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Listo, 31.91. Esa es la media. Incluso podemos graficarlo. Sort de satisfaction. ¿Qué dice? Satisfaction score. Este minúsculo sort. Bueno, ahí podemos ver que básicamente hay mucho más puntajes altos que puntajes bajos por este ordenamiento que se hizo ahí. Podemos ver la densidad, a ver qué sucede con la densidad, qué tipo de distribución nos muestra. Bueno, ahí está precisamente el nivel de satisfacción de los usuarios que fueron encuestados para completar los datos de esta base de datos. Muestran una tendencia hacia una satisfacción alta, pues 40, si nos damos cuenta, en la mayoría de las calificaciones están en este rango entre 35 y 40, quiere decir pues que la satisfacción es alta, aunque pues también hay bajos, pero digamos que bajos es una proporción pequeña en comparación con el número de calificaciones altas, según la densidad calculada. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer si recuerdan, había una función que se llamaba summary de la base de datos. Yo puedo hacer el sumario o el resumen de toda la base de datos o solo de una variable específica. En este caso le pongo toda la base de datos y debería arrojarme indicadores como la media, la varianza de todas las variables que hacen parte de esa base de datos. Aquí sí. Efectivamente, pues ahí por cada una de las variables, si nos damos cuenta, por cada una de las columnas numéricas, lógicamente, me va a mostrar el valor mínimo, el valor máximo, la media, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Eso es equivalente a qué? Eso es equivalente a verlo gráficamente como el box plot. Sí, eso lo hicimos también ayer. Grafiquemos ese de services. Ahí está. Precisamente, cuando nos dice el mínimo es 1, corresponde a esto que está aquí abajo, esta rayita que está aquí abajo, 1. El máximo es 8, precisamente es esta rayita que está aquí. El primer cuartil es 3, se refiere al valor menor de la caja, de esta cajita gris. El valor menor corresponde al primer cuartil, que en este caso es 3. El tercer cuartil es la parte superior de la caja, es decir, 7 en este caso. La mediana es 5, corresponde a la línea que está en la mitad de la caja. No siempre va a ser la mitad, pues en este caso sí es la mitad, pero... Y pues la media, que es 4.5, que también lo vimos en su momento, cómo se calcula una o la otra, dependiendo de las funciones que necesitemos. Y esto lo hace para cada uno de las variables de la base de datos. Ahora, si yo pinto con el boxplot toda la base de datos, pues también me va a aparecer esto mismo que aparece en el resumen, en el summary, pero no de forma numérica, sino de forma gráfica.
Entonces podemos ver los mismos resultados que están allá, los podemos ver de forma gráfica. ¿Qué otra cosa sale aquí? También sale la cantidad de faltantes en esa columna. En este caso, la edad, hay seis filas que no tienen valor en la variable edad. Les falta ese valor, no aparece. En profesión hay 107. Bueno, mejora de la salud 158 y en mejora de la moral 151 y en recomendación 129 y en relación de la calificación 185 y en la calificación 176. Entonces, pues en esta base de datos hacen falta muchos datos. Y bueno, digamos que para un análisis descriptivo inicial, lo que podemos hacer es simplemente ignorar esos datos y mostrar las gráficas como está en esta parte del box plot o incluso mostrar los números como aparece en el summary, en el resumen. Pero si de alguna manera necesitamos usar esta base de datos para otra cosa un poco más avanzada como una predicción o como una clasificación, entonces en ese caso estos datos faltantes sí ya son importantes porque no deberían estar. Una técnica es simplemente ignorarlos también, pero hay otros que dicen que ignorarlos es como borrar información o no tener en cuenta información que puede ser importante. Entonces, pues bueno, hay unas técnicas ahí ya para completar esa información faltante, pues se completa deduciéndola de los valores que sí existen, que sí están. Podría yo consultar service. Service. Bueno, esto. Bueno, imprimamos la variable. Ahí está. Bueno, pero en este caso no hay faltantes. Imprimamos la de la edad. Como yo ya tengo, en el caso de la edad, yo puedo calcular la mediana. En algunos casos se utiliza esa mediana precisamente para completar los valores faltantes en la base de datos en caso de que necesitemos completar la información. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues cuando aparezca un NA, por lo menos estos NA, yo podría reemplazarlos por la mediana de todos los otros datos. Y la mediana de todos los otros datos me da 60, entonces yo podría poner ahí 60 en todos para completar y ahí ya tendría los datos completos, simplemente reemplazando NA por 60. No más, sería pues como una forma de completar la información. Listo. Recuerden también que habíamos hecho una gráfica, es posible también hacerla para ver como la relación entre una variable y otra, digamos la edad en este caso y el score, supongamos. En este caso, pues estaría mostrando la relación entre las dos variables, la edad y el score. El score es como la calificación final que se da. Así entonces podríamos mirar, pues gráficamente, si hay una relación entre las variables o no. Pues inicialmente viendo esta gráfica uno la ve como muy dispersa,
casi que aparecen puntos ahí sueltos en la gráfica, entonces pues eso nos sugiere que no, inicialmente no habría una correlación entre los datos. Esa medida de correlación también es importante para un posterior análisis. Pues aquí no lo vimos, pero bueno, y con la gráfica uno puede intentar deducir eso, aunque hay otras funciones más específicas que permiten obtener un valor numérico de la posible correlación numérica. Bueno, ¿qué otra cosa nosotros podemos hacer con estos datos? Tenemos la media, la mediana, pues la varianza también la podemos calcular. Recuerden que la varianza es que tanto se están alejando los datos de la media. Bueno, en este caso me vuelve a dar NA. Ahora entonces me está diciendo 17. La edad, la media de la edad es 58 y los datos se están alejando, o la edad los datos en la edad se están alejando 17 de esa media. Entonces podemos nosotros decir de aquí también que pues si hay una distribución de probabilidad asociada con estos datos, no están muy concentrados alrededor de la media, es decir, están más bien dispersos, no mucho tampoco, porque pues 17 no es un valor muy alto con respecto al valor de la media, pero tampoco están concentrados. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que podemos nosotros generar un vector así como lo hacíamos en el momento de números aleatorios. Yo lo voy a tener por acá en el historial, como lo hicimos el otro día. Aquí, supongamos que yo voy a generar unos datos alrededor de la media. Generemos esta distribución de probabilidad a ver qué pasa. Es decir, pongámosle la media 58.21.2 y la desviación estándar como 17.80.925. Es de distribución normal, 1000 números, ahí están. Ahora voy a graficar esos datos. Podría hacerlo también simplemente con el plot, sin ningún problema. Podría hacerlo yo con plot, ordenando los datos de esta manera. Ahí me van a salir punticos. Este es digámosle de en 2. Ahí me van a salir puntos, básicamente. Ve, por qué no apareció. Este de XN. Vámonos así entonces, XN. Ahí me van a salir puntos, pero siguen una cierta distribución de probabilidad. Bueno, claro que aquí, sí, aquí no va a aparecer la distribución por los valores mayores. No, no, no. Es mejor pintarlo con la densidad. En este caso debería mostrarme efectivamente el valor de la media que yo le puse
que es 58.21, y debería también estar pues la desviación estándar, 17. Si miramos precisamente el valor más alto, es el que corresponde con la media y debe estar más o menos ahí en 58.21. Y la dispersión 17, pues quiere decir que efectivamente hay valores, pueden haber valores muy lejanos. Hay una probabilidad más o menos alta de que salgan valores lejanos, es decir, entre 20 y 40, en este caso por debajo de la media, y entre 80 y 100 por encima de la media. ¿Qué pasaría si la desviación estándar es más pequeña? O sea, por decirlo algo, 1.7. En ese caso, la curva no estaría tan abierta, sino estaría subiendo un poquito más cercano del 58.21. Es decir, por aquí, por más o menos un poco más adelante de 40, empezaría a subir. Y aquí por un poquito más atrás de 80 empezaría a subir. Entonces, veamos esa. Precisamente, es más, se cortó, empezó a subir después de 40, pero ahora es después de 52. Y el otro valor allá extremo era 80, pero entonces incluso mucho antes de 80 es donde se presenta la elevación de la probabilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, si miramos bien, ahora los números están incluso más cercanos de la media. Es probable que salgan números altos, es una alta probabilidad que salgan números entre el rango entre 54 y 56. Y ya es muy poco probable que salgan números inferiores a 52 o mayores a 64. Eso quiere decir, ya la dispersión es mucho más pequeña. Es decir, la probabilidad de que aparezcan números cercanos a la media es más alta. Y así sucesivamente. Si yo sigo poniendo una dispersión más pequeña, los números van a estar mucho más concentrados alrededor de la media. Si pongo una dispersión mucho más grande, hagamos el otro caso, en lugar de que sea 17 algo, que sea 178. En este caso la dispersión es muy grande, quiere decir que va a haber una alta probabilidad de que aparezcan números muy lejanos a la media. Veamos qué pasa en este caso. Efectivamente, la media está igual en 58, pero si miramos la distribución de probabilidad, es probable que aparezcan números entre menos 400 y menos 200. Y pues menos 400 y menos 200, esos son números muy lejanos de la media, hacia abajo, hacia arriba también. Es probable que aparezcan números entre 200 y 400. Y esos son números muy lejanos de la media. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que nosotros estaríamos obteniendo cuando consultamos la media de una columna y la dispersión estándar de esa misma columna o de esa misma variable, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Eso para qué sirve? Bueno, inicialmente en un análisis descriptivo podríamos quedarnos simplemente ahí y decir la media de estos datos es esta, la dispersión de estos datos es esta. Para un análisis posterior un poco más avanzado, digamos, eso sirve para predecir los valores futuros que pueda tener esa variable o que pueda tomar esa variable. Y esa predicción, digamos que la certeza de esa predicción depende de esto. ¿Por qué? Porque si efectivamente la media y la desviación estándar que estamos obteniendo nos dicen que los datos de esa variable están muy concentrados alrededor de la media, entonces las predicciones, las posibles predicciones que nosotros podamos hacer de esa variable hacia el futuro van a ser muy confiables porque pues los datos, la dispersión de los datos es muy baja. Entonces casi que cualquier valor que yo prediga que esté alrededor de la media o cercana a la media va a ser una predicción muy acertada. Mientras que al contrario, si yo quiero hacer una predicción de un valor en
una variable con una alta dispersión o una alta desviación estándar, la credibilidad de esa predicción pues va a ser más baja. ¿Por qué? Pues porque los valores están muy lejanos de la media y es posible que allá aparezcan. Entonces, si yo pongo un valor, por lo menos en este caso, si yo hago una predicción de que esta variable va a tomar el valor menos 300, eh, pues sí, según la distribución de probabilidad que encontramos, sí, pero dado que la gráfica abarca muchos números, esa predicción pierde efectividad, pierde credibilidad, porque pues así como es igual de probable menos 300, puede ser igual probable 400 o 250, porque hay un rango muy amplio de números que está abarcando la distribución. Eso nos lo está diciendo esta gráfica, entonces eso es importante. Por eso en la última parte del curso se abordaron las gráficas, porque pues nos van a permitir ver cómo se comportan los datos en una cierta variable. Y también las funciones que vimos sirven como complemento, tanto las gráficas como los datos, los resultados calculados sirven como complemento para realizar conclusiones respecto al comportamiento de un cierto conjunto de datos. Bueno, esto con respecto a esta base de datos, yo tengo aquí otras, veamos esta. Yo puedo hacer exactamente lo mismo, cargar los datos y empezar a trabajar con esa base de datos, considerando cada una de las columnas. Supongamos, bueno, miremos primero el resumen. Con doble M sumario. Bueno, allá está el resumen. ¿Qué pasa? Que este resumen es diferente al resumen que apareció en la otra base de datos. ¿Por qué? Porque aquí simplemente nos está mostrando la longitud de las variables, es decir, cuántos datos tengo. En todas las variables coincide. Y si nos damos cuenta, en la parte donde debería decir datos o valores faltantes, no hay ninguno, pues porque no aparece NA en ninguna de las variables. Quiere decir que esta base de datos está completa, tiene todos los datos. Todas las filas contienen valores en todas las variables. Eso es bueno. ¿Cuál es la parte que no es tan buena? Que todos los valores como los cargó como cadenas de caracteres. Pues si yo quiero hacer una operación sobre una columna que tenga números, de pronto no lo puedo hacer. Veamos por lo menos el caso de este CBML. Si yo quiero sacar la media de eso, total CBML. Exactamente, nos está diciendo, mire, dio NA, pero aquí hay varias cuestiones que hay que considerar. Primero, ¿por qué nos dio NA? Porque puede ser que la columna no sea numérica, uno eso, o dos, puede ser que hayan valores vacíos, también puede ser. ¿Qué podemos ver en esa columna efectivamente? Que hay, son numéricos, pero cuando hicimos el resumen nos dio una cadena, nos dio que esa columna era de cadena de caracteres. Entonces, ¿qué lo primero que podemos hacer nosotros? Pasar de cadena de caracteres a numérico para poder hacer el cálculo y luego miramos a ver qué pasa. Entonces, yo puedo hacer la media de creo que esto es así. A ver, hagámoslo primero, imprimamos primero esto. Listo, ya vemos que son todas cadenas de caracteres. Ahora hagamos esto. Bueno, aquí hay una cuestión
que tenemos que considerar. Resulta que aquí esto no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando cargamos los datos no especificamos cómo se cargarán en el entorno. Y se cargó todo como cadena de caracteres, pero no nos está sirviendo así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Borremos otra vez las variables, volvamos a cargar esa base de datos y especifiquémosle algunas cosas. ¿Cómo qué? Primero, en ese campo CMBL hay algo que dice no data. Ahora, para que R lo reconozca, tendríamos que decir que no data significa NA. Listo. Y podemos nosotros también, creo que esto no lo vimos en el anterior video, podemos cargar los caracteres según, las columnas, perdón, según el tipo de dato que querramos. En este caso, numéricos. Vamos a cargar unos datos numéricos y los seleccionamos. Este pongámoslo numérico también. Este pongámoslo numérico también. Generalmente donde hay números, pues debe ser numérico. Entonces, si lo carga como una cadena de caracteres siendo un número, pues estaría mal. ¿Qué otra cosa? Este también debería ser numérico. Este debería ser numérico. ¿Cuál otro? El mes. Este. Este ya está numérico. Este. Numérico. Y los últimos dos también. Entonces, por eso también es importante ver en esta previsualización de cómo los datos van a finalmente aparecer en el entorno. Y aquí pues la ventaja es que yo los puedo ajustar. Yo puedo ajustar los datos a cómo yo quiero que aparezcan allá en la estructura de datos. Esa es la ventaja que me da aquí esta previsualización. Bueno, el resto sí son cadenas de caracteres numérico, carácter, numérico, listo. Ahora sí, pues importamos y efectivamente ahí ya están los datos tal cual como los necesito. Pues así yo ya puedo calcular la media de esta manera. Me da NA, bueno, pues ya sabemos que podemos hacer NA.rm igual true. Listo, ahí estaríamos ignorando los valores faltantes. Pero si miramos bien, hay que especificarle a R que debe considerar un valor faltante. En este caso, esta base de datos, como fue creada en Excel, había celdas en donde ponían no data en lugar de NA. Y si se pone no data, pues R no va a poder reconocerlo, no va a saber qué es eso. Entonces, en esa opción de la previsualización, yo le dije, bueno, cuando aparezca no data, significa NA. Entonces, de esa manera, R va a saber cómo manejar ese dato y por ahí también ponerlo en la estructura de datos. Entonces, como ya tengo los datos numéricos, ya tengo los datos NA, pues ya puedo hacer exactamente lo mismo que hice con la otra base de datos. Ya puedo calcular la media, la mediana, la desviación estándar, grafiquemos en este caso esto, total CDML de NA.RMTrue. Listo, entonces efectivamente pues allá me va a salir una densidad que aparentemente es muy extrema. Si miramos bien me dio un valor aquí muy alto y el resto 0. Entonces ese campo es muy particular porque parece ser que hay muchos valores cercanos a 0, pero hay también otros valores que están muy lejanos de 0.
en menor proporción, lógicamente. Entonces, ese campo lo podemos ver por ese lado. ¿Qué otro caso? Veamos, bueno, pues estos son, veamos mes. ¿Qué pasa en mes? Es en mayúscula. Bueno, hay que tener en cuenta eso. Los nombres de los campos tienen que coincidir si es mayúscula, todo es mayúscula, o si la primera, o si es todo en minúscula. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, aquí hay específicamente hay solo 2 meses, es decir, solo 1 y 2. Si imprimimos ese campo, o esa variable total mes, efectivamente solo hay valores, pero aquí no salen todos. Bueno, miremoslos acá. Hay valores 1 que corresponde al mes de enero, pues es el nombre, ahí está. Y debe haber valores 2 y no debe haber más. O sea, solo hay 2 meses en esta base de datos, exacto, ahí está en febrero. Entonces por eso sale la densidad sale así. Pues hay algunos valores en 1 y otros en 2. La mayoría, hay más en 2 que en 1, podemos verlo aquí, podemos analizarlo de esa manera. ¿Qué otra cosa? Bueno, podemos ver la desviación de... Bueno, claro que ahí como son solo 2 valores, pues no hay mucho que calcular tampoco. Veamos esto de longitud a ver qué sale. Veamos a longitud a ver qué aparece. Entonces, de esta manera, con las funciones que ya hemos visto, con las gráficas, con las estructuras de datos, nosotros podemos manipular ya la información, ya podemos nosotros extraer, es más, supongamos que yo no quiero trabajar con toda esta base de datos porque pues no hay mucha información que no necesito, entonces ya sabemos que podemos extraer una submatriz de esta, pues simplemente yo podría declarar otra variable que se llame, no sé, total 2, que es la misma total, pero entonces voy a extraer solo un número de filas y un número de columnas, entonces eso también ya lo sabemos hacer, ya podemos decir, es que solo quiero la columna 1 hasta la 3 y quiero las filas, perdón, estas son las filas y las columnas 1 hasta la 5. Listo, entonces ya sabemos pues que eso es una extracción de la base de datos que está allá arriba. Si en determinado caso queremos solo trabajar con unos datos específicos, no queremos toda la base de datos porque pues no, digamos que no vamos a extraer información de toda la base de datos. Entonces podemos generar una subestructura. Recuerden que las variables son como vectores, es decir, yo puedo imprimir aquí la longitud diciendo pues solo extráigame de esa base de datos la longitud, la variable longitud, y esto es como si fuera un vector, lo podemos incluso asignar longitud. Listo, entonces ahí está el vector, extrajimos esa columna. Si queremos solo trabajar con esa, entonces la podemos extraer a una variable externa que nosotros mismos podamos crear. Bueno, en esta gráfica que apareció aquí también podemos ver que hay como 2 valores predominantes, este pico que aparece acá y este pico que aparece acá, y este aparece en mucho mayor frecuencia que este que está aquí. Eso también lo podemos deducir de esta gráfica. Sí, entonces todas esas cosas ya podemos hacer con la información que tenemos a partir del curso, de las cosas que vimos en el curso. Ya es como cuestión de trabajar con los datos, de mirar la base de datos, de mirar el contexto que describen los datos, qué quiero yo extraer de esos datos, qué quiero yo saber, si necesito hacer alguna operación con otra base de datos, si necesito mezclar la información. También sabemos que podemos hacer operaciones sobre la misma base de datos. Esto es total.
supongamos que yo quiera sumar la latitud y la longitud, por decir algo, no sé por qué razón, pero de pronto lo necesito hacer. Ya sabemos que los operadores se pueden aplicar porque el operador funciona sobre diferentes estructuras de datos, pues no hay ningún problema. En este caso estaríamos sumando dos vectores, básicamente, que son vectores que vienen de una base de datos más grande, de una matriz, pero finalmente son vectores y yo puedo ver la suma, básicamente. No hay ningún problema, entonces ahí estaría yo sumando los valores de los dos vectores, pues serían las dos columnas. En este caso, bueno, en este caso hay que tener en cuenta que si hay también valores NA, pues la columna, el resultado final también va a ser NA. Y bueno, básicamente sería eso. Ya si queremos cosas más avanzadas como correlaciones, como transformaciones de datos nominales, cosas de esas, bueno, entonces hay otras funciones, eso se puede consultar en la ayuda. En internet hay muchos documentos al respecto, videos también en YouTube, se pueden consultar de cómo se hace, etcétera. Pero entonces ya teniendo estas bases, ya nosotros podemos ver un código en R y podemos entenderlo de alguna manera. Y bueno, entonces ese era el curso de introducción en R. Si tienen dudas adicionales con respecto al contenido, con respecto a algunas cosas que se hayan dicho o que hayan quedado por explicar, lo pueden escribir ahí en la lista del canal de YouTube, que pues constantemente yo lo estoy revisando. Y bueno, entonces eso es todo. Gracias. Hasta luego.